Ahora vamos a pasar con la clase del doctor Rubén Aguayo, quien es cardiólogo y electrofisiólogo de la Universidad de Chile. Ha sido jefe de la unidad de arritmias del Hospital San Juan de Dios y director del Departamento de Medicina Interna Occidente de la Universidad de Chile. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, doctor. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, se ve todo Se ve perfecto. 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 Bueno, es un placer una vez más poder compartir con ustedes en este congreso de estudiantes de medicina. La verdad es que uno se recuerda ya muy lejos en el tiempo, digamos, cuando estábamos igual que ustedes, ahí embelesados con cada clase que nos daban los profesores, y no nos dimos cuenta cómo nos recibimos y cómo pasó el tiempo. Y ya estamos harto viejos. Así que, pero bueno, interesante poder compartir con ustedes algunos, algunos conceptos sobre bradiarritmias. La charla mía la enfoqué fundamentalmente en el tema diagnóstico electrocardiográfico, pero también con un interés clínico, fundamentalmente en el manejo, pensando que los estudiantes que asisten acá son, ¿no es cierto?, desde primero, que están recién aprendiendo lo básico, digamos, hasta ya los más avanzados que están en el hospital, los internos, que obviamente ya tienen que manejarse bien con la clínica de los pacientes con bradiarritmia y también plantear, ¿no es cierto?, posibilidades terapéuticas. Así es que es un barniz que va desde lo clínico, desde lo electrocardiográfico a lo clínico y terapéutico. Bien, vamos a sacar el puntero este. Perfecto. Un recuerdo, aquí hay un corte sagital del corazón, ¿ya? Y ustedes vean las cámaras superiores, las aurículas, las cámaras inferiores, los ventrículos, y vean ustedes que la única comunicación normal que hay entre aurículas y ventrículos es esta estructura central, que es el nodo AB y el GIS, que pasan entonces y comunican eléctricamente las aurículas de los ventrículos. Acá en esta línea blanca están los rings o anillos auriculoventriculares, mitral al lado izquierdo y el tricuspidio al lado derecho, de tal forma que en condiciones normales la única comunicación que hay entre aurículas y ventrículos es esta estructura central. Acá estamos viendo un poco el sistema eléctrico, vemos el nodo sinusal arriba, ustedes saben está en el techo de la aurícula derecha, ahí donde desemboca la vena cava superior. Se depolarizan las aurículas y luego el estímulo llega al nodo AB y GIS, y este pasa entonces por este anillo fibroso hacia los ventrículos, y el estímulo entonces es llevado al ventrículo derecho por la rama derecha, al ventrículo izquierdo por las hemirramas, ¿no es cierto?, antero superior y posterior inferior, y finalmente esto termina en las ramificaciones de Purkinje, que van a llegar el estímulo a cada uno de los miocardiocitos. Acá un poco lo mismo, para que vean ustedes que acá están los rings, que le llamamos el esqueleto fibroso del corazón. ¿Ya? Aquí está tachada entonces la válvula mitral, y aquí está la válvula tricúspide, y vean ustedes que lo único que perfora, que pasa este anillo fibroso, que está en la base del corazón, es el nodo AB y el GIS, que con sus ramas entonces llevan el estímulo eléctrico a ambos ventrículos. Cuando esto ocurre, entonces tenemos un electrocardiograma normal, o sea, el frente de despolarización se inicia en el nodo sinusal, vemos, tiene una onda P positiva, el D2 negativa, ahí en ABR, se ve un poquito plana acá, porque el frente de depolarización ocurre desde el nodo sinusal que está en el techo de la aurícula derecha y se dirige hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, de tal forma que entonces se dirige hacia abajo, y eso va a permitir entonces que el corazón se depolarice de forma normal y genere una conducción aurículo-ventricular, un PR normal, y una conducción intraventricular también normal, un QRC fino. Ustedes ven con una adecuada progresión de la onda R desde B1 hasta B6. O sea, cuando hay indemnidad, cuando el sistema eléctrico está sano, entonces el frente eléctrico viaja sin ningún problema desde el nodo sinusal, pasa por las aurículas, nodo AB, GIS, rama derecha, rama izquierda, y termina en el Purkinje. Acá tenemos disecado solamente el sistema eléctrico del corazón. ¿Ya? Vean ustedes que entonces hemos sacado, digamos,
todo el resto, y nos hemos quedado solamente con el sistema eléctrico, y aquí vemos cómo está el nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico del corazón. Allí reside la actividad eléctrica del corazón, es una agrupación de células automáticas que tienen la capacidad de despolarización espontánea, ¿no es cierto? Tienen una fase 4 inestable que hace que se eleve progresivamente desde el potencial de reposo al umbral y nuevamente descarga, a diferencia de las células de trabajo, que sabemos que tiene una fase 4 que es estable y que requieren un estímulo para alcanzar entonces el potencial umbral. Nace el estímulo acá, normalmente entre 60 y 100 latidos por minuto, viaja por estas fibras internodales, depolariza ambas aurículas, primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, se comunican ambas por una estructura que se llama el haz de Bachmann y llegan acá al nodo auriculoventricular, donde se produce un retraso fisiológico, ¿ya? Esto permite entonces que la actividad auricular no sea simultánea con la ventricular, o sea, cuando tenemos sístole auricular, hay diástole ventricular, y viceversa. Y esto es gracias al retraso que ocurre fundamentalmente en el nodo auriculoventricular, y el estímulo baja después, entonces, por el GIS, rama izquierda y rama derecha, ¿no es cierto?, para terminar en las terminaciones de Purkinje. Cuando hablamos de bradiarritmias es porque algo pasa entonces en el sistema eléctrico del corazón, de tal forma que el problema puede estar acá en el nodo sinusal, ¿ya? Puede estar en el nodo auriculoventricular, ¿ya? O puede estar en el sistema eléctrico que conduce el estímulo dentro de los ventrículos, o sea, el GIS o la, ¿no es cierto?, rama izquierda o la rama derecha. La rama izquierda sabemos que entonces tiene dos hemirramas, de tal forma que también pueden haber hemibloqueos, izquierdo anterior o izquierdo posterior. Acá, en este gráfico, nos damos cuenta por qué en el lado izquierdo es necesario repartirse el trabajo en dos ramas. Vean ustedes que el grosor del ventrículo derecho es alrededor de 3 a 4 milímetros. En cambio, el grosor del ventrículo izquierdo, el septo, en la región apical y lateral sobre todo, llega hasta 11 milímetros. De tal forma que para que el estímulo llegue a tiempo a todos los miocardiocitos del lado izquierdo, el trabajo hay que repartirlos en una rama antero-superior y una rama posterior-inferior, para que así entonces la activación eléctrica del ventrículo izquierdo ocurra de forma simultánea. Entonces, cuando hablamos de bradiarritmia, estamos hablando de problemas que pueden ocurrir en el nodo sinusal, enfermedad del nodo sinusal, los bloqueos auriculoventriculares o, ¿no es cierto?, los bloqueos de rama, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, o hemibloqueo izquierdo anterior, hemibloqueo izquierdo posterior. Por cierto que todas estas circunstancias a veces no son únicas, sino que también pueden confundirse unas con otras, ¿ya? Pueden confluir porque muchas veces el corazón es afectado de forma global, de tal forma que una enfermedad del nodo sinusal puede ir acompañada también de enfermedad del nodo AB o de un trastorno de conducción intraventricular. En la enfermedad del nodo sinusal, ¿ya?, habitualmente esta ocurre en los pacientes mayores y es idiopática, concurren los factores de riesgo cardiovascular y reemplazo de las células automáticas por fibras de colágeno y tejido fibroso, y se va perdiendo esta capacidad de automatismo. También puede ser secundario a inflamaciones o también como secuela de un infarto. La expresión electrocardiográfica, bueno, lo más habitual es una bradicardia sinusal, ¿ya?, pero pueden haber periodos de paro sinusal prolongados que lleven a sistolía, o lo que llamamos también síndrome de braditaquia, ritmo lento asociado a ritmo rápido, y la clínica en general de los pacientes con bradiarritmia es de cansancio, mareos, presíncope o síncope, que ustedes saben es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia, habitualmente acompañada de pérdida del tono postural y que se acompaña de una recuperación rápida y de ímpetu. Y el tratamiento, como lo vamos a ver, a veces hay causas reversibles, pero la mayor parte de las veces los pacientes que hacen bradiarritmias y que son más bien sobre 60, 70, 80 años, muchas veces son causas degenerativas irreversibles que requieren el implante de un marcapaso. Acá tenemos, entonces, expresión de enfermedad del nodo sinusal. Acá vean ustedes que tenemos un ritmo sinusal, onda P, QRS,
PQRS, PQRS, y de repente, ¿no es cierto?, hay un silencio acá y nuevamente se recupera el ritmo sinusal acá. Esta pausa que hay acá, si ustedes se fijan, acá hay 1, 2, 3, 4 cuadraditos, ¿ya? Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, el doble. Aquí, ¿qué pasó? Hubo un bloqueo sinoauricular. En la unión donde está el nodo sinusal y la aurícula hay una unión que probablemente también está enferma, entonces el nodo sinusal siguió descargando, pero hubo una P que no salió hacia las aurículas. Y por lo tanto la pausa es múltiplo, entonces, del ritmo de base. ¿Ok? Acá, a diferencia, viene un ritmo sinusal, 4 latidos, y después parece que se detiene el nodo sinusal, y esta pausa que se produce acá no tiene relación con el ritmo de base, de tal forma que es un paro sinusal, ya se detiene el nodo sinusal, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, y de repente parte de nuevo. Está claro que los síntomas de estos pacientes en general están en relación a estas pausas, los mareos, el presíncope y el síncope, dependiendo de lo prolongado y de las comorbilidades que tenga el paciente y de la edad. Entonces una pausa prolongada va a producir mareos, presíncope o, ¿no es cierto?, un síncope o una crisis de Stock-Adams. ¿Ok? Yo les decía que también puede haber síndrome de Brady-Taki. Vean ustedes que acá tenemos, ¿no es cierto?, un ritmo sinusal y de repente aparece esta taquiarritmia irregular, una fibrilación auricular que termina bruscamente. Muchas veces, cuando termina la arritmia, ya como en la FA, la aurícula está en un caos eléctrico, entonces de repente se interrumpe y el nodo sinusal que está enfermo no parte. Se produce una pausa prolongada y el paciente entonces presenta un episodio sincopal. Esto es lo que se llama síndrome de Brady-Taki, que también es expresión de enfermedad del nodo sinusal. Aquí estamos viendo un trazado con una fibrilación auricular, ¿no es cierto?, un ritmo rápido e irregular, los intervalos RR son completamente distintos, por eso se le llama arritmia completa, porque es desigual en cuanto a la regularidad y en cuanto a la amplitud. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un flutter auricular, la típica onda de serrucho, que la vemos muy bien en las derivaciones de pared inferior, de 2, de 3 ABF. Aquí tenemos un dedo largo. Ustedes vean que el serrucho está justo en un cuadradito, o sea, la aurícula está en una macro reventada a 300 ciclos por minuto, y cada 4 o 5 baja uno hacia los ventrículos, y aquí están los QRS, ¿no es cierto? También puede estar dentro del contexto de la enfermedad del nodo sinusal, porque como les decía, la enfermedad del nodo sinusal, como ocurre en pacientes mayores, muchas veces no solamente afecta el nodo sinusal, sino que también puede afectar la pared auricular, y puede haber fibrilación, flutter auricular, y a veces también se compromete el nodo auriculoventricular, y ahí ya hablamos no solo de una enfermedad del nodo sinusal, sino que en general de una enfermedad difusa del sistema éxito-conductor. Acá tenemos lo que yo les decía, acá hay un registro, ¿no es cierto?, de un Holter, y vean ustedes que aquí el paciente viene con un ritmo rápido, ya rápido, 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 e irregular, una fibrilación auricular, y de repente se interrumpe. Y aquí tenemos el zoom de esa interrupción, que es esto que vemos acá. Vean ustedes, se interrumpe y aparece una pausa de, ¿no es cierto?, 3.5 segundos. Esto es tiempo suficiente para en una persona mayor ya tener un cuadro presincopal o sincopal. ¿Ok? Muchas veces cuesta identificar la causa del síncope en un paciente mayor, pero cuando concurren factores de riesgo cardiovascular y aparecen episodios de FA, o uno ve bradicardia sinusal, o de repente un bloqueo AB, ¿no es cierto?, 2 por 1, uno dice, bueno, lo más probable es que haya una enfermedad del sistema eléctrico y este paciente, ¿no es cierto?, va a requerir, uno puede retirar drogas que puedan estar provocando bradicardia, pero lo más probable es que estos pacientes van a requerir el implante de un marcapasos definitivo. Y con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, ustedes saben que se clasifican en bloqueos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Los de primer grado son nada más que un PR prolongado. El PR normal está entre 120 y 200 milisegundos. Más allá de 200 milisegundos hablamos de un bloqueo de primer grado.
En general, los pacientes, digamos, hacen una vida normal, son asintomáticos y no tienen mayor problema. Uno podría, en un paciente con un PR, por ejemplo, en 250 milisegundos, que es hipertenso, y está tomando atenolol, uno podría sacar el atenolol, ¿no es cierto?, y cambiarlo por losartán o por hidroclorotiazida, para evitar que el beta-bloqueo pueda profundizar el bloqueo de AB de primer grado, pero en general estos pacientes son completamente asintomáticos. En los de segundo grado, hay de dos tipos, el MOVITS 1 o el MOVITS 2. El MOVITS 1 hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que hay una onda P que no se conduce hacia los ventrículos, y en general son benignos, también son muy parecidos al bloqueo AB de primer grado, en general no requieren mayor tratamiento, y nuevamente si es un hipertenso que está con beta bloqueo, uno se lo podría retirar. El bloqueo AB de primer grado y segundo grado tipo MOVITS 1 son benignos, ocurren muchas veces en personas normales, personas jóvenes, incluso deportistas, con un predominio del tono vagal, pueden tener entonces un PR prolongado y episodios de bloqueo AB, ¿no es cierto?, tipo MOVITS 1. El MOVITS 2 es distinto porque es un bloqueo, ¿no es cierto?, súbito. Es un paciente que está conduciendo muchas veces con un PR normal o un poquito prolongado y de repente, súbitamente hay una onda P que no se conduce. Eso ya nos está hablando de que el nodo auriculoventricular está más enfermo y probablemente esa circunstancia va a progresar a un bloqueo AB completo, en el cual hay una genuina disociación auriculoventricular. Hay muchas ondas P y pocos QRS porque, ¿no es cierto?, las ondas P no pasan hacia los ventrículos, está bloqueado el nodo AB, y entonces tiene que aparecer un ritmo de escape, que puede ser un ritmo de escape nodal, o isiano, o del Purkinje, o genuinamente idioventricular. Mientras más bajo el ritmo de escape, es más lento, es más ancho el QRS y es más inestable. Estos son los pacientes que hacen, ¿no es cierto?, cuando hacen la pausa, es lo que hacen este cuadro sincopal que le llamamos el síndrome de Stock-Adams, ¿ya? Entonces, en general, los bloqueos AB de segundo grado tipo MOVITS 2 y los bloqueos AB de tercer grado van a requerir un enfrentamiento terapéutico que la mayor de las veces incluye el implante de un marcapasos. Acá lo tenemos entonces, ahí tenemos un ritmo sinusal, ¿no es cierto?, normal, todas las ondas P son conducidas, ¿ya? Uno podría decir que incluso tiene un bloqueo de primer grado, porque tiene esto, ¿no es cierto?, más de 200 milisegundos de un cuadradito. Acá lo tenemos más marcado, el bloqueo AB de primer grado. Fíjense ustedes que el PR, desde que se inicia la onda P hasta que parte el QRS, aquí mide casi 400 milisegundos, pero todas las ondas P pasan hacia los ventrículos. Todas generan un QRS, bloqueo AB de primer grado. Acá tenemos un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, benigno también, en el cual les decía que se prolonga progresivamente el PR. Fíjense que tenemos este PR, acá se prolonga un poquito más, acá un poquito más, y finalmente este muy, muy prolongado, y hay una onda P que no va seguida de QRS. O sea, un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P no va seguida de QRS. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2, lo que yo les decía, muchas veces el PR puede ser normal o prolongado, el QRS puede ser fino o ancho, pero se mantiene fijo este PR prolongado, y de repente, súbitamente, una onda P no se conduce. ¿Ok? Este bloqueo AB es de peor pronóstico y es muy cercano al bloqueo AB de tercer grado completo, donde hay una actividad auricular completamente disociada. Aquí está la otra P, acá está la otra P. Fíjense ustedes que el ritmo de las ondas P es absolutamente independiente de los QRS, o sea, una disociación aurículo-ventricular. Les coloco este porque a veces cuando uno tiene, acá tenemos arriba, en la tira de arriba, un MOVITS 1, PR que se prolonga hasta que finalmente hay una onda P que no va seguida de QRS, ¿ya? Ahí hay 1, 2, 3 ondas P con PRs que se van prolongando progresivamente hasta que la cuarta P no se conduce. En cambio, aquí en el MOVITS 2 tenemos conducción del primer latido, el segundo y el tercero, y súbitamente este, ¿no es cierto?, se pierde. Cuando ocurre un bloqueo, ¿no es cierto?, un bloqueo AB 2x1, que es lo que vemos acá, esta P se conduce, esta no se conduce, esta se conduce, esta no se conduce. Muchas veces no sabemos si esto es un MOVITS 1 o un MOVITS 2.
¿ya? Porque uno podría pensar que acá se conduce, pero está en el límite de la conducción del nodo AB y la siguiente no se conduce. Aquí se conduce, pero en el límite no se conduce. Entonces, muchas veces cuando tenemos un bloqueo AB 2x1, es difícil saber si esto es MOIDS 1 o MOIDS 2. Pero ¿qué nos orienta? Primero que nada, si esto ocurre en un paciente joven, lo más probable es que sea un MOIDS 1. Si esto ocurre en un paciente mayor, lo más probable es que sea un MOIDS 2. Si hay además un trastorno de conducción intraventricular asociado, o sea, si hay un QRS ancho, acá lo más probable es que se trate de un MOIDS 2. Si hay un QRS fino, lo más probable es que pudiera ser un MOIDS 1. Así que cuando tenemos un 2x1, uno tiene la duda, pero sale de la incertidumbre sabiendo a quién corresponde este electro. Si es un paciente joven, probablemente MOIDS 1. Si es un paciente mayor, probablemente MOIDS 2. Si el QRS es fino, joven, si es QRS ancho, uno dice, no solamente está enfermo el nodo AB, sino que también hay un trastorno de conducción intraventricular, así que lo más probable es que esto sea MOIDS 2, al cual hay que colocarle un poquito más de ojo. Y por último, está cuando el estímulo llega a los ventrículos, ¿no es cierto?, y viaja por el His-Purkinje, también se puede encontrar con trastornos de conducción ahora intraventricular. Y los trastornos de conducción intraventricular se definen en B1 y B6, en las dos derivaciones precordiales extremas. B1, ¿no es cierto?, que es una derivación derecha, y B6, que es una derivación izquierda, ¿ya? Y acá tenemos lo que pasa en el bloqueo de rama derecha, ¿ya? Complejo RSR', ¿ya? Esta R' en B6 se ve como un empastamiento de la onda S, ¿ya? Y el bloqueo de rama izquierda, que en B1 lo vemos como una R pequeña y una S profunda y ancha, y en B6 lo vemos como un complejo ancho y mellado. Ustedes a simple vista se dan cuenta que en general, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, ya el complejo es mucho más ancho que cuando hay un complejo de rama derecha. ¿Y por qué ocurre eso? Porque claramente si está bloqueada la rama izquierda, el estímulo tiene que llegar a los ventrículos por la rama derecha, depolariza el corazón derecho, y de ahí tienen que ir las fuerzas eléctricas fibra a fibra, pasar por el septum, ir a la región apical, lateral, posterior del ventrículo izquierdo, y toma tiempo, porque acuérdense ustedes que el ventrículo derecho tiene 3 milímetros de espesor, y el izquierdo hasta 11, o sea, 3 a 4 veces más, y por lo tanto, como toma mayor tiempo, el QRS también es mucho más ancho en un bloqueo completo de rama izquierda que en un bloqueo completo de rama derecha. Y por supuesto que estas situaciones se pueden asociar también, ¿ya? Y acá lo que tenemos, vamos a ver la derivación B1, que es importante. Acá tenemos un ritmo sinusal, una onda P, ¿no es cierto?, seguida, ¿no es cierto?, con un PR un poquito prolongado. Acuérdense ustedes que el límite es un cuadrado, 200 milisegundos, un poquito prolongado, esto va a estar, ¿no es cierto?, en 300 milisegundos más o menos, ¿ya? Y baja con una imagen de bloqueo de rama izquierda. Una R que se ve ahí pequeñita, digamos, pero cae netamente hacia abajo con un complejo muy ancho y con una repolarización, ¿no es cierto?, invertida. Nuevamente viene la onda P con el PR largo, bloqueo de primer grado, y ahora viaja, ¿no es cierto?, con imagen de RSR' en B1, imagen de bloqueo de rama derecha. Nuevamente viene el latido sinusal, pasa con dificultad al nodo AB, bloqueo de rama izquierda, nuevamente sinusal, baja con dificultad, bloqueo de rama derecha, y finalmente onda P que no baja, o sea, bloqueo AB completo, no conduce esa P, no conduce esta, no conduce esta, y finalmente esta termina siendo conducida con una imagen de bloqueo de rama derecha nuevamente. O sea, acá hay una pausa de 3 segundos, lo suficiente como para producir un cuadro sincopal en un paciente. Esto es lo que llamamos la enfermedad difusa del sistema de éxito conductor, donde entonces hay un trastorno en la conducción aurículo-ventricular, que es la que vemos acá, ¿no es cierto? Se empieza a expresar aquí por un PR prolongado, un bloqueo de primer grado, y súbitamente se bloquea de forma completa, y además los estímulos que viajan lo hacen por un sistema enfermo. Hay un trastorno de conducción en la rama izquierda y en la rama derecha, y es lo que conocemos entonces como enfermedad difusa del sistema éxito conductor. Cuando tenemos entonces una bradicardia, bueno, y un paciente consulta por un cuadro sincopal o presincopal, va a llegar al servicio de urgencia,
Hoy día está lleno de servicios de urgencia. Prácticamente todos los consultorios se transforman en servicio de urgencia durante las noches y los fines de semana. ¿Ya? Así, a ustedes probablemente cuando se reciban les va a tocar trabajar. Los servicios de urgencia no solamente están en los hospitales, sino que en los últimos 10 años se han implementado los SAPU, que son los servicios de atención de urgencia que están a nivel primario, y el primer lugar de consulta a un paciente, digamos. Un paciente que tiene un 5, pero llegan ahí y a ustedes les va a tocar probablemente atenderlo. Y entonces, cuando uno ve que un paciente llega con un ritmo en 30 latidos por minuto, ¿ya? Uno muchas veces entonces hay que llevarlo a la salita de reanimación, hay que desvestirlo, monitorizarlo, colocar una vía venosa, tomar un electrocardiograma y ver de qué se trata, si es una enfermedad del nodo, si es un bloqueo AB, ¿ya? Pero si el ritmo está muy lento, uno le puede colocar atropina al paciente. La atropina responde cuando el problema está en el nodo sinusal o en el nodo AB, porque esas ambas estructuras tienen inervación del sistema nervioso autónomo, o sea, responden al vago y a las catecolaminas, de tal forma que si le colocamos atropina, que es un anticolinérgico, y es, por ejemplo, hay una descarga vagal importante, bueno, probablemente va a acelerar el ritmo. Lo habitual es que cuando los pacientes son mayores, digamos, y con enfermedad degenerativa, la atropina no tenga ningún efecto, y entonces hay que colocar una catecolapina. Habitualmente dopamina es lo que sale en las guías de reanimación, pero nosotros seguimos usando también el isoproterenol, que se ha usado siempre, digamos, y tiene una acción beta 2, ¿no es cierto?, estimulante, digamos, es un cronótropo positivo, ¿ya? Y si no, digamos, bueno, estimulación percutánea, que se colocan unos parches de marcapaso externos, digamos, para estimular el corazón, y hay que valorar porque habitualmente estos pacientes, si son pacientes mayores y no hay una causa reversible, probablemente van a terminar en la instalación de un marcapaso. ¿Ok? Si uno pudiera definir cuál es la indicación de un marcapaso en un paciente con una bradiarritmia, uno podría decir que, primero que nada, un paciente con un ritmo lento, o sea, una bradicardia. Los síntomas son muy importantes. Hay pacientes que tienen bradiarritmias asintomáticas, y esos pacientes hay que más bien observarlos, ¿ya? El paciente tiene que estar sintomático por mareos, cansancio, insuficiencia cardíaca, presíncope o síncope, y la tercera condición es que sea irreversible, porque hay algunas condiciones, como las veían ayer ustedes, digamos, con el doctor Cerecea, en las cuales pueden haber trastornos hidroelectrolíticos, ya, fundamentalmente los trastornos del potasio, ya, pacientes con insuficiencia renal que se dializan, ya, en que hay hipercalemia, digamos, y eso entonces podría constituir una causa reversible de una bradiarritmia sintomática en un paciente. Un paciente que llega con un bloqueo de completo en 30 latidos por minuto y que se dialice y que llega con un potasio de 7, lo más probable es que hay que utilizar medidas hipocalemiantes para reducir el potasio, y es probable que la conducción auriculoventricular mejore. Ahora, muchas veces cuando estos episodios son recurrentes, uno finalmente termina decidiendo colocar, a pesar de que pudiera ser parcialmente reversible, colocar un marcapaso por la recurrencia, porque un paciente que está en diálisis obviamente está expuesto a estos trastornos de hidroelectrolítico, digamos, ¿no es cierto?, de forma permanente, porque obviamente la diálisis no sustituye la función del riñón normal. Pero es importante que esto lo recuerden ustedes, que en términos generales la indicación de un marcapasos definitivo es en pacientes con bradicardia sintomática de causa no reversible. Y los marcapasos, bueno, pueden ser en cámara única, SSI, cuando están en la aurícula se llaman AAI, y cuando están en el ventrículo BBI, o cuando están en ambas cámaras, aurícula derecho y ventrículo derecho, DDD o bicamerales, y también hay otros que se llaman tricamerales, que son para pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá yo les quise colocar una imagen, ahí hay un electrodo que está en la aurícula derecha, estimulación AAI, un electrodo que está en el ápex del ventrículo derecho, estimulación BBI, ya, un marcapaso con los dos cables, electrodo en aurícula y en ventrículo, ya, marcapasos DDD, ya. Estos permite la activación secuencial de aurícula y ventrículo, y también esta misma secuenciación, esta misma sincronía se puede obtener con un cable único muchas veces, lo que se llama BDD, estimulación BDD, en el cual este tiene un par de sensores que ustedes los ven aquí, que no está en este otro, se fijan acá no está, sino que este es un electrodo especial que tiene un par de sensores que son capaces de detectar la actividad eléctrica auricular
y después de un intervalo AB que uno generalmente programa, estimula el ventrículo. O sea, es capaz de sensar la aurícula y estimular el ventrículo. Andan bien en pacientes que tienen un genuino bloqueo AB completo y que tienen muchas ondas P, o sea, el nodo sinusal está funcional, ¿ya? Y entonces estos electrodos sensan esa actividad auricular y después de un intervalo que uno programa, estimulan el ventrículo. Ahora, ¿cómo actúan estos marcapasos? ¿Por qué si uno entrega el estímulo en un punto del corazón ya se va a depolarizar el resto del corazón? Porque ustedes saben que el miocardio tiene una naturaleza sincicial, que lo hace funcionar como una célula única, ¿ya? El estímulo aplicado en un punto de aurículo a ventrículo se propaga por conducción muscular a la otra cámara, y eso ocurre gracias a discos intercalares, que son verdaderas sinapsis eléctricas entre las fibras musculares. Acá lo estamos viendo, entonces, ya, estos son los discos intercalares que van llevando el estímulo, ¿no es cierto?, a cada una de las fibras, ¿no es cierto?, musculares, ¿ya? Entonces, la estimulación cardíaca utiliza estímulos de naturaleza eléctrica que presentan una determinada amplitud y duración o ancho de pulso, y se requiere un umbral mínimo de estimulación para estimular ese miocardio, ¿ya? Acá vean ustedes, que lo veían ayer ustedes, el estímulo natural, el estímulo eléctrico natural de las células es el potencial de acción, que tiene un ancho de pulso de 400 milisegundos y una amplitud de 110 milivoltios. Este es el potencial de acción. Y el estímulo artificial de pacing es absolutamente inverso. Fíjense ustedes que es una centésima del ancho de pulso, 0,4 a 1 milisegundo, y más de 20 veces la amplitud, 2, ¿no es cierto?, 2000 a 3000 milivoltios, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Y esta es una clasificación para ver, ya lo vimos un poco, los marcapasos. La primera letra es la cámara estimulada, la segunda letra es la cámara sensada, la tercera letra es la respuesta al sensado, y aquí si es que hay, ¿no es cierto?, respuesta en frecuencia. Entonces, si está puesto en aurícula, estimula aurícula A, sensa aurícula A, y se inhibe si es que, ¿no es cierto?, si es que hay una onda P, AAI. Si está en ventrículo, estimula ventrículo, sensa ventrículo, si sensa un QRS se va a inhibir, BBI, y dual es la función que hace en ambas cámaras. Acá, vean ustedes que tenemos una radiografía de un paciente implantado con un marcapasos, ya un marcapasos bicameral, hay un electrodo acá que está entonces en la aurícula derecha, y este otro está acá en el ventrículo derecho, ¿ya? Marcapasos bicameral, ¿ya? Si estuviera solamente este electrodo, sería un marcapasos SSI en aurícula, o sea, con estimulación AI. Si estuviera solamente acá, sería, ¿no es cierto?, una estimulación ventricular BBI. Y acá les muestro el electrodo BDD, en el cual están estos sensores que sensan toda esta estructura que está aquí en la aurícula derecha. Aquí está el ventrículo izquierdo en la radiografía, aquí están los pulmones, ¿no es cierto?, aquí está el anillo aórtico. Este cable entra por la vena subclavia, vena innominada, viene acá a la vena cava superior, entra a la aurícula derecha, pasa acá por el plano tricuspidio y llega acá entonces a la punta del ventrículo derecho. De tal forma que estimula en ventrículo derecho, capaz de estimular y sensar acá, y estos electrodos son capaces solamente de sensar. Entonces, en un paciente con un genuino bloqueo AB, con muchas ondas P y pocos QRS, podemos sensar esa actividad sinusal bloqueada que no se conduce a los ventrículos, y después de un intervalo que nosotros programamos, que puede ser 150 o 200 milisegundos, el PR normal, le decimos que estimule el ventrículo derecho. Y esto es lo que vemos en el electrocardiograma. ¿Ya? Acá vean ustedes que tenemos, esta es la espiga de estimulación, y vean ustedes que está la espiga y aquí está la aurícula. La conducción aurículo-ventricular e intraventricular es nativa. O sea, acá tenemos un marcapaso en modalidad AAI, estimulando aurícula y con conducción AB e IB nativas. ¿Se fijan? Todos en la aurícula, ahí. Ya, esta forma de estimulación se puede utilizar cuando hay una genuina enfermedad del nodo sinusal, ¿ya? Pero sabemos que muchas veces la enfermedad del sistema eléctrico a veces va acompañada, es más bien difusa, y se puede acompañar también de enfermedad en el nodo AB, de tal forma de que uno tiene que tener algunas precauciones si uno quiere colocar solamente un cable en la aurícula, ¿ya? Eso es tener un PR normal, un QRS fino, ¿ya? Y que el paciente no tenga antecedentes de arritmias, que
lo hagan pensar a uno que va a tener que usar antiarrítmicos como la amiodarona, que pueden cambiar las condiciones. Y cuando uno está colocando el marcapaso, colocar el electrodo y estimular el corazón y ver si la conducción 1 a 1, ¿no es cierto?, se mantiene hasta 120, 130 latidos por minuto. En esas condiciones, uno podría colocar un electrodo en la aurícula en una genuina enfermedad del nodo sinusal, en la cual hemos descartado razonablemente, ¿no es cierto?, el compromiso del nodo AB y del sistema intraventricular. Pero en general se usa poco, ¿ya? Acá tenemos el que se usa más, digamos, es el marcapaso en ventrículo derecho, ya estimulación BBI. Vean ustedes que aquí está la espiga y va seguida de una captura ventricular. Vean que el QRS ya acá es ancho, a diferencia acá que es fino. Claro, acá es ancho porque estamos entregando el estímulo en el ápex o en el septum del ventrículo derecho y por lo tanto la despolarización va a ocurrir fibra a fibra y eso genera más tiempo y por lo tanto el QRS es ancho. Y vean ustedes que nos olvidamos de la aurícula. Aquí estamos estimulando solamente el ventrículo, estimulación BBI. Espiga, ¿no es cierto? Ventrículo, espiga, captura, y las P por su cuenta. Esta es una forma de estimulación no fisiológica o no secuencial. Esto habitualmente se utiliza cuando los pacientes son muy mayores, tienen muy poca actividad física, digamos, y en realidad uno quiere solamente mejorar la frecuencia del paciente. El paciente que tenía un bloqueo completo con un escape en 35 latidos por minuto y que tiene poca movilidad o que está en silla de ruedas o que está postrado, uno valdría, ¿no es cierto? No se justifica colocar un marcapasos bicameral para censar esta aurícula, sino que salimos del paso con el implante de un marcapasos BBI, ¿ya? Acá tenemos lo mismo en un paciente que tiene un bloqueo, ¿no es cierto?, intermitente. Vean ustedes que acá tenemos ritmo propio, sinusal, con PR normal, QRS fino, aquí lo mismo, y de repente aquí hay una pausa, no aparece nada, y estimula entonces el ventrículo. Nuevamente acá sensa y aquí estimula. O sea, un BBI que está estimulando el ventrículo y sensando el ventrículo, y si es que viene una actividad propia, se inhibe, ¿no es cierto? Por eso se llama BBI. Estimula el ventrículo y sensa el ventrículo, y si sensa un QRS, se inhibe. O sea, es un marcapasos de demanda. Acá tenemos un marcapasos, ¿no es cierto?, con DDD, con espigas, vean ustedes, en ambas cámaras, en la aurícula acá, onda P, y en el ventrículo, ¿ya? Entonces aquí tenemos estimulación en ambas cámaras, acá tenemos lo mismo, estimulación en ambas cámaras, sin embargo acá en el primer latido tenemos estimulación solamente en la aurícula y conducción AB e IB conservada, o sea, estimula aurícula, conducción AB e IB conservada, ¿no es cierto?, no viene nada, estimula aurícula, no viene ventrículo, estimula ambas cámaras, igual que acá. Acá sensa la aurícula, ¿no es cierto?, por lo tanto se inhibe, ¿ya? Y no viene ventrículo, por lo tanto se estimula el ventrículo, ¿ok? Pero vean ustedes que hay una asociación, o sea, esta aurícula, ya sea estimulada o sensada, contribuyen entonces al llenado ventricular, ¿ya? Acá tenemos un poco lo mismo, digamos, ¿ah? Pacing dual, digamos, y acá les voy a mostrar la nomenclatura. Cuando los complejos son propios, como ocurre acá, hablamos de P y R, ¿no es cierto? Onda P y complejo QRS, P y R. Cuando son completamente estimulados, ¿no es cierto?, como lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, hablamos de A y B, estimulación artificial de aurícula y ventrículo, A y B. Y puede ser mixto esto, claro, acá tenemos estimulación auricular y sensado ventricular, AR, acá tenemos sensado auricular y estímulo ventricular, PB, y acá también lo mismo. Es la forma en la cual, ¿no es cierto?, se denominan la activación auricular y ventricular, si el ritmo es propio o el ritmo es de marcapaso. Bueno, ¿cuál es la estimulación óptima entonces en un paciente con una bradicardia sintomática de causa irreversible, en la cual vamos a colocar un marcapaso? Primero que nada, tratar de aumentar la frecuencia, porque el paciente llegó por un ritmo lento. Y ojalá una terapia con base auricular, que considere la aurícula, sense la aurícula, ¿ya?, para optimizar el llenado y el gasto del ventrículo, y eso mejora la capacidad funcional y la calidad de vida, y permite una mayor estabilidad eléctrica de la aurícula. Y, por otro lado, tratar de preservar la activación, en la medida que se pueda, la activación ventricular normal, o sea, la activación por His-Purkinje. Esto, les recuerdo a ustedes un poco la física, en la teoría de vectores, ¿ya? Cuando se coloca, entonces, el vector normal, acuérdense ustedes, de proyección del corazón es este que viene hacia acá. Acuérdense ustedes que este es el cuadrante normal del eje eléctrico, entre, ¿no es cierto?, 90 y 0 grados, entre D1 y ABF. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal está acá arriba y el frente de despolarización se dirige
de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Tiene este sentido. Y por eso que siempre D2 es positivo. Y por eso que siempre ABR es negativo. ¿Ok? Así que, y este es el mismo eje cuando se coloca un electrodo en el septum alto, digamos, o lo que se está preconizando hoy día la estimulación en His. Pero habitualmente en el marcapaso que yo le decía, cuando se coloca en el ápex del ventrículo, se coloca acá, y por lo tanto, el frente de posición va a ser inverso, va a ser para arriba, ahí está. Right ventricular apical pacing, ¿ya? Cuando lo colocamos abajo. Cuando uno hace una estimulación en el lado izquierdo, viene hacia acá, porque yo estimulo acá y se dirige hacia acá. Y en la estimulación biventricular, que es una estimulación que se usa en insuficiencia cardíaca avanzada, entonces hay dos electrodos, uno para estimular el ventrículo derecho y otro el ventrículo izquierdo, y entonces el eje es un eje que va hacia arriba. Esta es la historia de los marcapasos. Fíjense ustedes que el primer marcapaso se colocó el año 58, ¿ya? Pesaba 73 gramos y un volumen de 35-6. Vean ustedes cómo fueron progresando los marcapasos. Actualmente los que ponemos son estos marcapasos, con un peso un tercio, 23 gramos y un volumen también de un tercio. Pero en los últimos años han aparecido estos otros marcapasos, que vean ustedes la diferencia entre todos estos tienen un cable, se fijan, tienen un electrodo acá. En cambio este es como un pendrive, chiquitito, ¿ya? Miren qué interesante, es este que está acá. Así se desarrolla la medicina y avanza, ¿no es cierto?, la medicina, y se coloca, se llama leadless, o sea, un estimulador cardíaco sin electrodo, se libera a través de este catéter, y vean ustedes cómo queda incrustado ahí, ¿ya? En la trabécula ahí del ápex del ventrículo derecho, ¿ya? Vean ustedes qué interesante, ¿ya? Esta es la válvula tricúspide que está acá, está disecada, digamos, ¿ya? Esta es una muestra, ¿no es cierto?, de necropsia de un paciente que tenía un leadless. Vean ustedes entonces que se coloca, se libera y queda atrapado acá en el miocardio, y aquí, desde aquí es donde empieza, ¿no es cierto?, a dar sus pulsos de estimulación, digamos. Y al entregarlo acá, ustedes saben que estos millones de fibras lo van a transmitir aquí, ventrículo derecho, en el septum y hacia el ventrículo izquierdo. Esta es una visión muy interesante de un dispositivo que hoy día se está empezando cada vez a colocar más, porque al no tener electrodo minimiza los riesgos fundamentalmente de infección, porque el tener electrodo y tener una caja, digamos, dentro, los electrodos fundamentalmente dentro de todo el sistema venoso e intracavitario, exponen a los pacientes a infecciones, y sobre todo los pacientes hoy día tienen muchas más comorbilidades. Son hipertensos, diabéticos, tienen falla cardíaca, insuficiencia renal, de tal forma que el riesgo de infecciones cuando uno tiene cables ha ido aumentando en los últimos años. Así que este pasa a ser un interesante avance tecnológico, y si uno lo ve en la radiografía, ven ustedes, está ahí. Tenemos una radiografía de tórax en la cual vemos el corazón, ahí están los pulmones, ¿no es cierto? Habitualmente acá se colocan los marcapasos tradicionales, subclaviculares, que a la caja, y los electrodos van por acá, hacia el ventrículo. En cambio este no tiene electrodo. Está puesto ahí en el endocardio, en el trabeculado, en el miocardio, digamos, que ha envuelto ahí del ápex del ventrículo derecho. Ok, bueno, hoy día colocar un marcapaso, digamos, una situación absolutamente habitual, normal y rutinaria, digamos, pero hasta hace 20 años atrás, cuando nosotros nos estamos empezando a dedicar a este tema, la verdad es que no había marcapaso para todos los pacientes, ¿ya? Y a veces pacientes se morían esperando un marcapaso, ¿ya? O estaban un mes, 2 meses, 3 meses hospitalizados esperando, ¿no es cierto?, un marcapaso, o muchas veces un paciente fallecía con un marcapaso, lo extraíamos, se esterilizaba y se le colocaba en un nuevo paciente, digamos. Porque los marcapasos tienen una duración de 8 o 10 años. Todo eso cambió entonces con el GES, con la garantía explícita en salud, ¿ya? Y esta es la guía de la cual muchos de los que participan en el curso, ustedes participamos en el desarrollo de estas guías del MinSal, ¿ya? Sobre entonces el implante de marcapasos en pacientes, ¿no es cierto?, con bradiarritmias. Y están disponibles, si ustedes las quieren ver, los que están ya en la clínica, los internos, digamos, están en la serie de las guías clínicas del MinSal. Bien, quisiera terminar con un par de casos clínicos. No sé si nos queda un poco de tiempo. ¿Queda un poquito de tiempo? ¿Sí? Démosle nomás. Aquí hay un caso clínico 1, un paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión de larga data en control con enalapril.
tiene arritmia hace 3 años, control con atenolol, 100 miligramos al día, y está con un tratamiento anticoagulante. Y consulta en servicio de urgencia por mareos y pre-5. ¿Ya? Ustedes lo están examinando, están de turno, y le toman el pulso y le encuentran un pulso lento. ¿Ya? Y entonces deciden hospitalizarlo, ¿ya? En el servicio de urgencia, y entonces este es el trazado que ustedes vieron acá. Efectivamente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, los RR son irregulares, ¿ya? Y acá hay una pausa prolongada que puede ser la manifestación de su problema. Él estaba tomando atenolol. ¿Podrá el atenolol estar jugando algún papel acá? Es probable que sí, porque tiene una fibrilación auricular que de repente se conduce de forma adecuada. Aquí está en 75 por minuto, aquí está en 50, pero aquí, ¿no es cierto?, baja a 30 por minuto. Así que, ¿qué es lo que se planteó? Se decidió suspender la atenolol por el hallazgo de pausas en el monitoreo, y se discutió el implante de un marcapaso definitivo. Pero dijeron, se pasó la visita y dijeron, mira, pero esperemos un poquito, está con atenolol, esperemos un poquito, unas 48, 32 horas, que se limpie la droga, y a lo mejor esta arritmia se revierte. Bueno, a las 48 horas empezó el paciente con palpitaciones rápidas y disnea, y se solicita un electro, y es este. Vean ustedes, en 48 horas cómo cambió, y ahora tenemos un paciente que está con un ritmo rápido, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un trastorno de conducción también intraventricular, un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Pero tiene esta fibrilación auricular ahora que está, ¿no es cierto?, más o menos en 100 latidos por minuto. Ok. Entonces se trata de una FA permanente con síndrome de Brady-Taki, de difícil manejo farmacológico. El uso del atenolol produce pausa, y la suspensión del atenolol, del beta-bloqueo, acelera la respuesta ventricular de la FA. ¿Se fijan? Típico síndrome de Brady-taquicardia, ¿ya? Manejo definitivo. ¿Qué es lo que se puede plantear en él? Entonces, el implante de un marcapasos, ¿no es cierto? Pudiera ser implante de un marcapasos BBI. ¿Por qué BBI? Porque como tiene una FA permanente, no tiene sentido colocar un cable en la aurícula, porque la aurícula está con un caos eléctrico, ya claudicó, no hay una actividad eléctrica organizada. Entonces colocamos un electrodo en el ventrículo, que es, ¿no es cierto?, el que nos va a dar la condición hemodinámica del paciente, y nos da un piso. Lo seteamos, por ejemplo, lo colocamos a 60 por minuto, y podemos usar libremente el beta bloqueo para la taquicardia. ¿Ya? Si se nos pasa la mano con el beta bloqueo, no importa, sabemos que el ritmo no va a bajar de 60, que es la frecuencia en la cual tenemos nuestro marcapasos. Otra posibilidad sería si el paciente tiene una FA persistente y uno piensa que el corazón no está muy remodelado, una posibilidad sería colocarle un marcapasos bicameral pensando en cardiovertir al paciente y recuperar el ritmo sinusal. Ese es el sentido de colocar un cable en la aurícula. Y eso se puede hacer con drogas, la amiodarona, que es el mejor antiarrítmico del cual disponemos, o con una cardioversión eléctrica. Esta situación sería en un paciente, ¿no es cierto?, que tiene un corazón no muy remodelado, con una función ventricular relativamente aceptable, 50%, y que la aurícula izquierda no esté muy dilatada, y que la FA, ¿no es cierto?, no lleve más de un par de meses, un año de evolución. Pero cuando se trata de FA permanente de largo tiempo, lo habitual en estos pacientes es ir a colocar un marcapasos BBI y control del ritmo rápido con el beta bloqueo. Y el caso clínico 2, entonces un paciente de 70 años autovalente, hipertenso también de larga data, consulta por palpitaciones, mareo y cansancio, y hace un año por similar sintomatología se tomó un electro, que revelaba un ritmo sinusal, y un eco que mostraba dilatación de las cavidades izquierdas con fracción de eyección de 35%. Y este es el electro con que llega. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar? Parece que hay una audiencia bastante generosa, ¿no es cierto? No sé cuántos somos. ¿Cuántos somos, Yanisa? Somos como 700. Pueden usar el chat. Sí, 698. Y está habilitado el chat, así que pueden Están escribir. diciendo Flutter. 698, qué bien, ¿eh? Qué bien. Uf, nunca había tenido una concurrencia tan imponente, importante y numerosa. Así que agradecido. Claro, ¿no es cierto? Ahí se ven ya las ondas de Flutter, ¿no es cierto? Están más o menos en cada cuadradito, están como a 300 por minuto, la típica onda de serrucho. En D2, en D3 y en ABF. ¿Ya? Ok, y el QRS también se ve un poquito ancho. ¿Ya? Fíjense ustedes, interesante, en la primera mitad
porque aquí tenemos una derivación larga. En la primera mitad del trazado tenemos un flutter con una conducción AB de 6 o 7 por 1. O sea, está a una frecuencia de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense ustedes, 40 por minuto acá. Y fíjense ustedes lo que pasa en la segunda mitad. Súper rápido. Está 120, 130. O sea, un flutter con conducción AB variable. ¿Ya? Este electro es bien interesante porque fíjense en un mismo momento cómo varía el ritmo. Digamos. Esto es una instantánea. El electrocardiograma se demora en tomar, ¿no es cierto?, 30 segundos, un minuto, y vean que vimos acá la primera mitad con Brady y la segunda mitad con Taki. O sea, un ejemplo, ¿no es cierto?, categórico de síndrome de Brady-Taki. Bueno, ¿qué podemos hacer con este paciente? Los pacientes con flutter auricular, primero que nada, y con FA como el paciente anterior, tienen que estar anticoagulados. Eso es lo más importante para evitar, ¿no es cierto?, un accidente cerebrovascular cardioembólico. Segundo, control de la respuesta ventricular. ¿Ya? Acá es difícil, porque si a este paciente le dejamos beta bloqueo para controlar la frecuencia rápida, esto se nos va a ir a 30 por minuto y el paciente va a hacer un síncope. Y un síncope en presencia de tratamiento anticoagulante es complicado, por la caída. Entonces, lo más probable es que este paciente lo que vamos a tener que hacer es colocar un marcapasos para asegurarnos una frecuencia mínima y usar libremente beta bloqueo acá. Ahora, el flutter auricular muchas veces también tiene el tratamiento de elección del flutter es la cardioversión eléctrica, si uno quiere volver a ritmo sinusal. Pero uno tiene que tener muy claro, digamos, qué es lo que hay, cómo está el corazón, cómo está la función ventricular, cómo están las aurículas, si está muy dilatada, ¿ya? Cuál es la data de la arritmia, ¿ya? Para ver si es posible recuperar el ritmo sinusal. Recuerden ustedes que el ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Cada vez que uno se enfrenta a un paciente con FA, con flutter, uno debiera hacer un intento razonable de recuperar el ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón. Pero muchas veces los pacientes tienen un corazón remodelado, con mala función ventricular, con dilatación de cavidad izquierda y entonces con pérdida de la condición anatómica y eléctrica como para recuperar el ritmo sinusal, y uno debe aceptar estas arritmias, el flutter, sobre todo la FA, como una FA permanente, y nos tenemos que contentar con el control de la frecuencia y el tratamiento anticoagulante. Y en este caso particular, de este paciente con flutter, ¿no es cierto?, además de la colocación de marcapasos. Yo les coloqué posibilidades de manejo, ablación del flutter, también hay posibilidades de electrofisiología, intentar ablacionar un flutter, este es un flutter típico, ¿ya? Se ablaciona ahí en el istmo cauchicuspidio, pero lo habitual, un implante marcapasos BBI y beta bloqueo, hacer un ecotrans si no hay trombo y no está muy remodelado, cardiovertirlo, dejarle la miogrona para mantener el ritmo y colocar un resincronizador, que es un marcapaso con 3 cables en insuficiencia cardíaca, cualquiera de las anteriores. Vean ustedes que en la medicina a veces no existe una respuesta única, y por eso que quise terminar esta charla con este enfrentamiento terapéutico, porque la medicina, y por eso que es un arte la medicina, ¿no es cierto? No es una ciencia exacta, no es matemática, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6. Acá fíjense ustedes qué posibilidades tenemos con este paciente. Vean ustedes, ablación del flutter, implante un marcapaso y beta bloqueo, cardiovertirlo, uso de antiarrítmico, colocar un marcapaso con 3 cables, ¿ya? Todo eso va a depender de muchas cosas, digamos, ¿ya? De la discusión que se tenga entre el cardiólogo, el clínico, el ecocardiografista, el electrofisiólogo, para definir cuál va a ser la forma habitual. Quise terminar esta charla con esta diapositiva, que en poco resume, digamos, el manejo de los pacientes con bradiarritmias sintomáticas de causa no reversible, que es el implante marcapaso. Y vean ustedes acá, se ve muy bien, un marcapaso que está aquí en la orejuela derecha, estimulación AI, este otro que está acá, en el ápex del ventrículo de derecho, estimulación BBI, cuando tenemos estos dos electrodos, estimulación DDD, y en los últimos, yo diría, sobre todo los últimos 10, 15 años, en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y mala función ventricular, y que tienen un bloqueo completo rama izquierda, la posibilidad de que a través del seno coronario, ir a colocar un electrodo acá, en la región posterobasal del ventrículo izquierdo, y hacer una estimulación desde este sector. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen
QRS muy ancho, sobre 150 milisegundos, con bloqueo completo de rama izquierda y con una activación muy tardía de toda esta zona. Y entonces con este marcapaso, que es el marcapaso tricameral, aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo epicárdico, ¿no es cierto?, se logra muchas veces a estos pacientes mejorarle su capacidad funcional, su calidad de vida y en el último tiempo también la posibilidad, ¿no es cierto?, de impactar en endpoints duros que son la mortalidad. Ok, quedamos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Me imagino que muchas. Profe, acá hay una duda en el chat, que es, ¿cuál es la diferencia entre un paro y un bloqueo sinusal? Yo le decía que cuando hay un paro sinusal, se detiene el nodo sinusal y la pausa puede ser 2, 3, 5, 10 segundos, ¿ya? En cambio, en el bloqueo sinoauricular, ¿ya?, el nodo sinusal sigue descargando, pero el estímulo no sale hacia las aurículas, porque la unión sinoauricular está enferma, de tal forma que esa pausa va a ser múltiplo del ritmo de base. ¿Ok? Como se lo mostré en una... Bloqueo sinoauricular, pausa, ¿no es cierto?, que puede ser 2 o 3 veces el ritmo de base. Paro sinusal, una pausa que no tiene relación con el ritmo de base y que puede durar varios segundos. Muchas gracias, doctor. Parece que no hay más preguntas. Bueno, espero que se hayan entretenido. Traté de hacerla un poco clínica la charla porque sé que no solamente hay futuros colegas de primer y segundo año, sino que están los futuros colegas que están en el hospital, los internos, y también me parece que algo escuché que habían también algunos médicos generales. Así es que espero que haya sido de provecho y, como siempre, un placer de compartir con ustedes. Digamos. Nosotros, cuando hacemos estas clases, no solamente le estamos enseñando a ustedes, sino que estamos aprendiendo también, digamos, de las preguntas y de los comentarios que nos hacen. Así que gracias por la posibilidad de haber participado en este congreso de estudiantes. Muchas gracias a usted, doctor. Estuvo muy interesante la clase interactiva también.